Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula El modelo a imitar y planteo las siguientes preguntas. ¿A quién imitamos? ¿A quién intentamos parecernos? Hay una tendencia en el ser humano a imitar a los demás, a imitar cualidades que nosotros carecemos. Nosotros, como creyentes, debemos andar y vivir como hijos de Dios y, por tanto, debemos imitar a nuestro Dios y Padre Celestial. Pablo en Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2 nos dice: «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante». Aquí el versículo clave nos dice: «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados». Si realmente somos verdaderos cristianos, debemos imitar a Dios, imitar a nuestro Padre Celestial en todo lo que hacemos, porque somos sus hijos queridos. Debemos vivir una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma y ofrenda agradable a Dios, porque suponía que los pecadores, al aceptarlo y reconocerlo como Señor y Salvador, se arrepentirían de sus pecados y tendrían la oportunidad de ser salvos. Los hijos tienen la tendencia de imitar siempre y copiar las cualidades o la conducta de sus padres. De la misma manera, los hijos de Dios deberíamos imitar las virtudes y cualidades de Dios, amando de la misma manera que Él nos ama a nosotros. Lo demostró y lo sigue demostrando cada día. El amor es la cualidad más significativa de la esencia y el carácter de Cristo. Él lo demostró muriendo por nosotros en una cruz, demostrando así su gran amor por toda la humanidad. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le explica el propósito de la venida de Cristo. Le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, esto es una verdad que nadie puede negar y que todos deben creer, y es que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los que estaban perdidos, a los pecadores, del castigo que merecían sus pecados. Pablo se pone como ejemplo y reconoce lo pecador que era antes de conocer al Señor y declara: yo soy el peor pecador de todos, pero Dios fue bueno conmigo y me salvó. Así se demuestra la bondad, la paciencia y el gran amor, cualidades que debemos imitar y que Dios tiene con todos los pecadores, como tuvo con Saulo, Pablo, después de convertirse a Cristo, y lo demostró enviando a su Hijo a morir en una cruz por todos los pecadores. Este es el plan de salvación de Dios para la humanidad. Si lo hizo con Pablo, también puede hacerlo con todos los que sigan su ejemplo y confíen y crean en Cristo para tener vida eterna. En Mateo, en el capítulo 5, el propio Jesús también nos deja dicho que debemos amar de la misma manera que Dios nos ama a nosotros. Versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego en el versículo 48 dice: sed, como un mandamiento, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, si actuamos así, si amamos a los demás de la misma manera que Dios nos ama, estaremos demostrando que somos verdaderos hijos de Dios, pues Él se preocupa tanto de los buenos como de los malos, porque Él desea la salvación de todos. Pero Jesús nos aconseja que debemos imitar a Dios, a nuestro Padre Celestial, imitando su perfección. Surge la pregunta siguiente: ¿podemos llegar a ser perfectos como lo es Dios? Rotundamente decir que nadie puede llegar a la perfección como Dios, a la perfección que tiene Dios, pero sí que podemos aspirar a ser más semejantes a Cristo, porque siendo Dios se despojó de sus privilegios de ser Dios, se hizo hombre y alcanzó la perfección como un ser humano. En Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 22, el apóstol Pedro nos dice: pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermanos, Dios nos llamó para hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengamos que sufrir de la misma manera que Cristo sufrió por nosotros. Él es nuestro ejemplo y debemos seguir sus pasos, vivir como Él vivió. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Todo lo que hizo fue hacer el bien a todos. Para poder conseguir esto, debemos separarnos del pecado que nos ofrece este sistema mundano en que vivimos. Casi todo lo que nos ofrece este mundo, los deseos de la carne, todo nos empuja, nos invita al pecado. Y aunque esto no se logra de un momento a otro, con la práctica podremos separarnos del pecado y acercarnos más a la perfección de Cristo. Como dije antes, la esencia de Dios es la bondad, la benignidad, la compasión, la misericordia y sobre todo el amor. Por tanto, si queremos parecernos a Dios, debemos imitar lo que Él hace, lo que Él siente y lo que Él ama. La Biblia enseña que aquel que no ama a los demás es porque no ha conocido a Dios, no ha tenido un encuentro personal con Cristo. La perfección, el tener el carácter de Cristo es un proceso. Si somos capaces de esforzarnos en amor como Dios ama, imitando a Jesucristo, no te quepa duda de que al final lo vamos a conseguir. Solo necesitamos, además de nuestro esfuerzo, ser valientes. Saldremos vencedores y estaremos agradando a nuestro Dios y Padre. En Juan, para terminar, capítulo 8, verso 29, Jesús nos dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermano, Jesús siempre hacía lo que le agradaba al Padre y nosotros debemos imitarlo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.